Hola, bienvenida a Existir en Voz Alta. Este es un espacio para las que están listas para dejar de vivir en automático, conocerse de verdad y empezar a mostrarse, sentirse y ser. Mi nombre es Meli Montoya, soy la creadora de Amarte, un espacio de espiritualidad en acción, y aquí venimos a sentir, pero también a vivir distinto. Nos tomamos la vida demasiado en serio, como si tuviéramos todo el tiempo del mundo, hasta que algo pasa y te das cuenta que en realidad nada es tan importante. Este podcast es en honor a mi hermano Cristian Montoya Ruiz, quien era súper fan de este proyecto, y estoy muy segura de que hacer esto muy feliz a mí. Y quiero ser muy honesta, nuestra relación no era perfecta. Muchas veces, de hecho, era más difícil que bonita, pero al mismo tiempo hubo siempre un amor muy potente entre nosotros y todavía lo hay. Incluso desde nuestras diferencias siempre intentábamos estar el uno para el otro y tener momentos de conexión. Mi hermano murió en un accidente de tránsito a sus 34 años de una forma muy inesperada, y de alguna manera ese fue mi primer contacto con la muerte de una manera tan directa, porque sí había tenido pocos familiares, de hecho, que habían muerto antes, pero eran personas mayores que, digamos, de alguna manera eso era como el camino normal de la vida, pero mi hermano estaba muy joven, tenía muchos sueños, etcétera. Entonces fue como la primera vez que de verdad yo sentí la muerte como algo demasiado fortuito, inoportuno, impactante. Y para mí en ese proceso fue muy importante entender la muerte desde otros puntos de vista diferentes a los que ya conocía, porque los que ya conocía, la verdad, me generaban demasiada angustia, me abrumaban, etc. Y una corriente que me gusta mucho, que es la ideología del budismo tibetano. Resulta que para los budistas tibetanos la vida es una preparación para la muerte. Entonces ellos todo el tiempo están pensando en que se van a morir de manera consciente y por ende sin terror, sino más bien con la responsabilidad que implica saber que nos vamos a morir. Para ellos la muerte no es el final, sino que es otra etapa más de la vida. Y adicional, es un momento clave de conciencia, por eso ellos intentan prepararse con tantísima conciencia, porque en ese momento en que te mueres, que claramente ninguno sabe en qué momento se va a morir, es muy importante el nivel de conciencia que tenemos, porque según su ideología va a determinar la manera o el viaje que va a haber hacia la muerte. Varias corrientes le llaman distinto a este espacio. Los budistas tibetanos le dicen bardo, pero puede también asemejarse un poco a lo que nosotros conocemos desde el catolicismo como el purgatorio, y pues habrán otras ideologías o corrientes que le pueden llamar limbo, por ejemplo. Hay algo más que también me hizo como reconfigurar mucho la forma de ver la muerte, y es como en esta ideología hablan del apego, el apego como un sinónimo de sufrimiento. Entonces es muy determinante la manera o ese proceso de apego o desapego que tenemos cuando morimos, porque dependiendo de cómo estemos en ese sentido, pues la muerte puede ser como, o ese limbo, ese bardo más bien, puede ser como más extenso o más corto. Esto también lo podemos asimilar de igual manera en el catolicismo con el tema de soltar. Sabemos que nos hablan mucho de soltar lo material, etcétera, y en ambos coinciden con el tema simplemente de desapegarnos en general de la vida material, porque eso, aunque no lo creamos y parezca demasiado real, es una ilusión, y pues podamos aceptar esta otra etapa de nuestra vida, que es la muerte, de una manera un poco más consciente, y entendiendo además que ese desapego nos quita sufrimiento, que eso es como a veces lo que no podemos como entender del todo. Cuando nosotros nos desapegamos, en realidad estamos soltando sufrimiento, y muchas veces creemos que es al contrario. Cuando yo estoy apegada siento que no estoy sufriendo, pero en realidad es más al contrario. A mí lo que en verdad me cambió fue empezar a ver la muerte como una etapa más de la vida, y yo creo que muchas personas que han perdido a seres queridos, digamos aquí en la materialidad, porque no es que los perdamos literalmente hablando, me van a entender cuando les digo que uno empieza a hacerse muchas preguntas como ¿cómo está? ¿Estará bien? ¿Estará mal? ¿Estará sufriendo? ¿Estará en paz? ¿Sabrá que yo estoy acá extrañándolo? Etcétera. Pero con todo eso yo entendí que era un viaje en el que él va a continuar y en el que va a dejar de estar en sufrimiento por ese desapego que acabamos de hablar, y también se va a despojar de algo que nosotros, por ejemplo, acá pues no tenemos opcional, que es el cuerpo, y el cuerpo es el que siente dolor. Entonces, él estando allá, pues tampoco va a estar sintiendo dolor, y muy seguramente dentro de el viaje de conciencia en el que él esté, pues cada vez estará como
más cercano a lo que podemos decir plenitud, iluminación, felicidad. Entonces, más allá de qué pasa con la persona que trasciende, que podríamos hablarlo más a profundidad en otro episodio, está el tema de qué pasa con nosotros frente a la idea de la muerte. Y eso fue lo que a mí me cambió mucho la vida, y fue entender que como la muerte es una etapa más de la vida, entonces cómo vivo mi presente sabiendo eso. Y ahí justo cuando sucedió lo de mi hermano, yo me acuerdo que yo entré a una etapa en la que nada me parecía importante, absolutamente nada, o sea, cualquier cosa que yo quisiera hacer, el trabajo no es lo suficientemente importante, comer no es lo suficientemente importante, o sea, todo me parecía una bobada absolutamente, porque claro, la necesidad que se me estaba generando con el dolor que estaba sintiendo frente a cualquier otra necesidad que yo tuviera o responsabilidad, me parecía una bobada. Entonces ahí es donde vamos como entendiendo un poco el mensaje de la muerte, de que en realidad nada es tan importante. Y eso es cierto, en realidad nada es tan importante al lado de la muerte. Pero no significa que no hayan cosas importantes en nuestra vida, como qué, como ser nosotros mismos, como permitirnos existir. Entonces yo me hacía muchos cuestionamientos. Luego cuando empecé a entender como no, o sea, yo sé que nada es tan importante, yo sé que este dolor me pesa un montón, pero yo sí quiero seguir viviendo. Y ahí en mi caso tuve como una doble motivación, porque yo también decía, ahora lo que yo viva es también lo que va a vivir mi hermano. O sea, yo sentía como que yo me he dicho a mí misma, él está viviendo a través de mí. Entonces más compromiso y ganas de vivir tenía yo para poder alimentar como por medio de mí la experiencia de él también. Entonces sentía muchas ganas de vivir, y ahí dije, ok, esto es lo importante, este proyecto que quiero hacer, esto que quiero mostrar de quién soy yo y que viene siendo lo no tan importante. Y vámonos un poquito más profundo, porque esa es la idea. Yo empecé a pensar, bueno, ¿dónde estamos de verdad dándole demasiada energía a algo que no es importante y lo hacemos todo un mundo? Cuando creemos que no somos suficientes, cuando creemos que somos impostores en lo que estamos haciendo, cuando dejamos de tomar ciertas decisiones por qué pueden decir de mí. Por ejemplo, yo haciendo este podcast podría decir, ay, mis compañeros ingenieros, ¿qué pueden decir de mí? Yo haciendo un podcast hablando de espiritualidad. Pero entonces, claro, eso frente a la muerte, o sea, si tú colocas ese tipo de argumentos frente al hecho de que te vas a morir, en serio, deja de importar. Hagan el ejercicio. Hay otro punto que entendí, y es que no vale la pena vivir siendo tu peor juez. Yo soy una persona autoexigente, disciplinada, metódica, crítica con lo que hago, y también la vida me fue llevando a situaciones donde el error era protagonista. Entonces, donde me vi en situaciones, yo misma me puse en situaciones que eran, podrían decirse, incoherentes con el discurso que tenía de mí misma y con muchos discursos que tengo sobre mis creencias, ideologías, etc. Y claro, mi reacción inmediata fue empezar a ser mi peor juez, a ser súper crítica. Mejor dicho, yo si podía me iba para una isla a autoexiliarme del mundo entero, porque estaba siendo como la persona más incoherente del mundo. Pero ahí también entendí que el tema de la autocompasión, o sea, vuelve y juega, esta situación frente a la muerte no valía la pena. No valía la pena que yo dejara vivir mi vida con ese propósito, además de poder que mi hermano la experimentara a través de mí, generara entonces como, sí, como ese exilio de la vida, dejarla de sentirla, dejarla de vivirla, sino más bien aprender a acompañarme diferente. Hay algo que dice Julita Borda de Ser para Ser, y es que la seguridad es encontrar maneras más sostenibles, más estructuradas para acompañarse a uno mismo. Maneras más acertadas para acompañarnos nosotras mismas. Eso es la definición de seguridad. Una persona segura, una mujer segura, es una mujer que aprende a tener herramientas para acompañarse mejor ante lo que sea que esté atravesando. Entonces ahí entendí que en realidad no se trataba de ser mi peor juez, mi peor crítica, sino más bien entender cuáles iban a ser esas herramientas para acompañarme mejor en ese proceso y permitirme seguir viviendo la vida a pesar de mis errores y de los errores que absolutamente todos cometemos en realidad. Tener la conciencia de la muerte te va a ayudar también a cosas muy cotidianas como el trabajo. Entonces, en mi caso, ya te decía que soy súper disciplinada, comprometida, etcétera. Mi trabajo me gusta un montón, que eso a veces es bueno, pero no tan bueno porque uno se puede quedar ahí mucho tiempo. Y tener la conciencia de la muerte también me hace entender que yo doy mi 100% y ya. Las otras áreas de mi vida son igual de importantes. Bueno, además soy Capricornio, entonces nos gusta mucho trabajar. Entonces, claro, esa conciencia de la muerte me lleva a ponerme esos límites de, bueno, ya trabajé, ya di mi 100%, voy a ir a alimentar las otras áreas de mi vida que también son importantes. Entonces es ahí donde nosotros poder aplicar la conciencia de la muerte nos va a ayudar a vivir una vida
mucho más plena, mucho mejor, sin tantos pesos de lo que son las críticas, sin tanto peso de lo que es la autocrítica, sin tanto peso de lo que los otros podrían llegar a pensar para lo que nosotros realmente queremos ser y mostrarle al mundo de quién somos, existir en voz alta. Entonces, si queremos hablar un poco más de la muerte, hay varias cosas que es bueno tener claras nosotros en vida para prepararnos para ese momento de morir. Resulta que hay varias teorías donde se explica, de hecho esto lo leí en un libro que se llama El Tránsito, es un libro que escribió una persona que vivió una SM, una experiencia cercana a la muerte, y básicamente lo que él hace en este libro es tratar de juntar un poco la experiencia que él tuvo, también la experiencia que varias personas tuvieron así cercanas a la muerte, es decir, ellos que vieron, ellos que escucharon, ellos cómo la vivieron, y encontrar puntos en común. Y también él buscó puntos en común con varias ideologías ya como un poco más religiosas o espirituales. Entonces encontró varios puntos en común que eran muy interesantes de analizar. Dentro de ellos, absolutamente todos hablan de la importancia de prepararnos en vida para la muerte. Y básicamente sí hablan de que en la muerte hay como cierta consecuencia, en que suene a castigo, a raíz de cómo vivimos la vida. Como estamos viendo hoy la vida, tiene que ver con la manera en que vamos a vivir esa etapa que conocemos como muerte. Entonces, ahorita lo que mencionaba era que nosotros con el nivel de conciencia que vamos teniendo durante la vida ante la muerte, va a influir en esa otra etapa de la muerte, pero este autor lo que dice es que exactamente nosotros en el momento en que morimos, el nivel de conciencia que tenemos va a ser el nivel de conciencia con el que vamos a iniciar ese camino del bardo, del tránsito, que este autor le llama el tránsito, del limbo, del purgatorio, que es el nivel de conciencia. Hablemos un poquito de eso. El nivel de conciencia se resume en la manera en la que nosotros vemos el mundo. Entonces, el nivel de conciencia es la forma en que nosotros percibimos el mundo y también la forma en que nosotros percibimos a Dios. Entonces, por muchas cosas, o sea, nosotros esa percepción del mundo y de Dios básicamente va a ir cambiando en el tiempo y también va a ir cambiando en lo que estemos viviendo en ese momento de nuestra vida. Entonces, hay un momento en que estamos, no sé, muy conectados con lo que estamos haciendo, estamos en una relación sana, estamos en un viaje, qué sé yo, y nuestra percepción de Dios y de la vida tiende a ser más positiva, tiende a ser un Dios que te acompaña, un Dios que te entiende, un Dios que te escucha. Pero cuando estamos pasando por situaciones muy densas, como que te echen del trabajo, como que tengas muchas deudas, como que estés en una relación no tan sana, pues entonces empezamos a tener una percepción de la vida y de Dios diferente, un Dios castigador, un Dios que no me escucha, un Dios que no me acompaña, un Dios que no hace nada, o también de que la vida es muy difícil, de que la vida no nos apoya, etc. Entonces, prácticamente la manera en que nosotros a nivel experiencial y vivencial vayamos alimentando nuestra vida y llevándonos a emociones, digamos, de baja o alta vibración, pues vamos a estar influyendo en esa percepción de la vida y de Dios. No sé si ustedes han visto la escala de emociones, que es literal con unas frecuencias, es de un doctor, pero no me acuerdo el nombre del doctor en ese momento, se los voy a dejar abajo. Este doctor lo que hizo fue medir entonces cada una de las emociones, qué tipo de vibración podía hacer que la persona emitiera, y con eso lo relacionó con una percepción de Dios y una percepción del mundo. Y estos son los niveles de conciencia traducidos a frecuencias. Entonces, básicamente, cuando nosotros morimos, si estamos en una frecuencia alta, que está directamente relacionada con las emociones, pues vamos a morir con un nivel de conciencia un poco más alto. Y eso nos va a permitir que ese tránsito sea más corto en tiempo. Aquí pues un paréntesis con respecto al tiempo. No sabemos el tiempo en esa etapa, cómo funciona, si funciona como acá, pero bueno, pongámoslo en esos términos para que lo podamos como entender. Entonces, ¿qué pasa? Lo que es el bardo, lo que es el tránsito, lo que es el purgatorio, todo es un paso para llegar al otro plano, que llamémoslo plano de luz, que ya es cuando definitivamente nuestra alma se une con el todo, se une con Dios. Y si nosotros llegamos entonces a ese momento de la vida, a esa etapa donde ya morimos, con un nivel de conciencia bajito, pues entonces va con una frecuencia pues bajita, nos vamos a demorar un poco más en ese tránsito, pero lo lindo me parece a mí de ese tránsito o ese purgatorio es que nos van a poner a vivir experiencias que sí o sí nos lleven a aumentar nuestro nivel de conciencia, porque para poder llegar a ese plano de luz se necesita cierto nivel de conciencia. No va a entrar
una vibración bajita. Entonces me parece lindo porque sí o sí todos vamos a llegar allá, porque ese es el proceso. O sea, no nos van a dejar sin evolucionar en ese camino para que no podamos entrar. No, todos vamos a pasar por eso y a todos nos van a llevar en ese proceso. Por eso también el autor dice como que cada uno tiene el tránsito que necesita. Entonces es literal que cada uno va a poder como vivir esas experiencias que le va a permitir subir su nivel de conciencia hasta el punto que lo necesita para poder entrar al plano de luz. Entonces, todo esto para que entendamos la importancia de tratar de mantenernos en un nivel de conciencia alto o en una frecuencia alta. Yo sé que no es posible mantenernos siempre en una emoción alta y tampoco es necesario. Es decir, no significa que porque estemos sintiendo, por ejemplo, culpa, que es una de las emociones más bajitas, literalmente la frecuencia más bajita, no significa entonces que, ay, no puedo sentir culpa y tengo que dejar de sentir eso, porque es que si me muero justo sintiendo esta culpa, entonces mi tránsito va a ser súper largo, sino también cómo gestionamos esa culpa. Si yo esa culpa la estoy amortiguando con una sensación de autocompasión y paciencia por el proceso personal, entonces lo que hacemos es amortiguar un poco esa vibración bajita y no permitir que nos lleve hasta, digamos, ese fondo, sino como equilibrar un poco más a algo más neutro. Y también es muy importante que estemos entonces como atentos a cuál es mi percepción de Dios y del mundo durante este camino de vida, porque pues también va a ser siempre proporcional a ese nivel de conciencia. Entonces, a la final, nosotros estar muy conscientes de la muerte nos permite vivir una vida donde nos estemos en serio autoevaluando de en qué emociones soy y cómo yo de verdad alimento esta energía para no mantener en una vibración tan bajita, sino mejor en una vibración más alta. Y yo también creo que por eso es que no nos dicen cuándo nos vamos a morir, porque es que la tarea sería muy fácil si supiéramos cuándo nos vamos a morir. Sería como que, ok, si ya me voy a morir, y lo que vemos en las películas, entonces empiezo a vivir lo que quiero vivir, a tener las experiencias que siempre soñé pero que estaba esperando por tener, a decir lo que tengo por decir, y claro, se genera ese pico como de emoción, de experiencias que seguramente te van a poner a vibrar súper alto, y la persona pues va a morir en ese nivel de conciencia que le permite tener ese tránsito, digamos, un poco más corto, pero pues no nos lo dicen precisamente para que vivamos una vida más consciente con nosotros mismos, porque a la final los beneficiados somos nosotros mismos, quienes de verdad viven como quieren vivir, se muestran como realmente son, se permiten las experiencias que los llenan de euforia, que los llenan de satisfacción personal, que les reafirma el amor propio, pues somos nosotros mismos, y a la final eso nos va a llevar a una muerte más consciente, a un tránsito menos largo, también nos aleja del sufrimiento, porque si morimos con un nivel de conciencia alto, seguramente el desapego va a ser un poco menos difícil, por ende poder acceder al plano de luz, que en realidad yo sé que la gran mayoría tiene ese anhelo, nuestras almas, así no lo tengamos muy consciente, tenemos ese anhelo por volver al todo, por volver a unirnos, por despojarnos del cuerpo que tanto pesa, pero pues en su momento. Y de esta relación con la muerte también nace mucho lo que hablo en Amarte, porque cuando yo hablo de espiritualidad en acción, es realmente que todo esta ola espiritual y todas las teorías que conocemos y lo que ha ido alimentándose, por ejemplo, desde la física cuántica, pues realmente lo podamos colocar en acción para que de verdad podamos llegar a vivir distinto y por ende a morir mejor. Finalmente, la vida no se trata de hacerlo perfecto, sino de no irte sin haber sido. Entonces, te hago una pregunta. Si hoy dejaras de tomarte la vida tan en serio, ¿cómo empezarías a permitirte dejar ser más tú? Si este episodio te hizo sentido, te invito a que me sigas, a que hagas parte también de este espacio. Puedes seguirme en Spotify como Existir en Voz Alta o también en Instagram como amarte.espiritualidad. Allá te espero. Y recuerda, encajar te mantiene cómoda, pero ser tú en voz alta es lo que te transforma. Bye.